Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es lunes 30 ya de junio, despierta la bolsa y lo hace Ángel Lozano en verde, el IBEX arriba. Arriba, recuperando los 14.000 puntos, a ver si somos capaces a cierre del semestre, que termina hoy, el primero del ejercicio, de mantener esa cota, 14.011. Está subiendo un 0,3%. Vamos a ver por dentro qué está sucediendo. Tenemos a los títulos de Indra subiendo un 1,65%. Ya subió la consultora tecnológica muchísimo el pasado viernes después de que Morgan Stanley mejorara la recomendación a sobreponderar desde neutral y diese un precio objetivo en 47 euros. Ahora mismo cotizan 35,36, sube un 0,8. Solaria avanza un punto porcentual. Tenemos a Puig subiendo un 0,9% y también a ENA con avances cercanos al 1%. Entre los que están cayendo muy poquitos, destacamos a Acciona Energía, que baja un 0,8%. También es cierto que fue una de las compañías que más subió la pasada semana. El Santander pierde un 0,10 y Mapfre también bajando un 0,10%. CaixaBank con tendencia negativa pero consolidando niveles. Un movimiento muy estrecho. Si nos fijamos en el mercado continuo, tenemos al grupo Cox encabezando los avances. Gana un 4,22%. Anres Holding sube más de 2 puntos porcentuales y Niesa Valores arriba un 1,8%. Entre los que caen, Bodegas Riojana se deja un 2,5%, Lingotes Especiales baja un 2,45% y Berkeley Energía pierde un 1,8%. Tenemos la prima de riesgo en 63 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,22%. En Europa. En Europa tenemos subidas del 0,18% para el Eurostock 50 y del 0,14% para el CAC 40 francés. De momento estamos esperando los primeros movimientos en el DAX Xetra alemán. Dentro del Eurostock 50 vemos que las subidas las lideran Infineon con una subida del 2,68, Airbus cerró la sesión con 1,19 y el L'Oréal sube ahora mismo un 1,06. Y en el lado de las caídas vemos que Sanofi está perdiendo 0,50% y es que anunció hoy que el Ministerio de Salud japonés ha otorgado la designación de un medicamento huérfano a Riliprubart para el tratamiento de personas con polineuraterapia desminizante. Ahora mismo el valor cae un 0,46 dentro del Eurostoxx. Y en la bolsa francesa vemos que las subidas las lidera SMTI Electronics con un alza del 3,34 y Sanofi pierde un 0,46 también en el CAC 40 francés. ¿Qué más tienes? En los futuros americanos, futuros que suben ahora mismo un alza del 0,52% para el Nasdaq 100 y del 0,38% para el S&P 500, un día que conoceremos esa votación en el Congreso sobre el plan fiscal de Donald Trump. En las plazas asiáticas hoy hemos sabido que la actividad manufacturera de China se contrae por tercer mes en medio de problemas de deflación. Vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 0,80%, Shanghái está operando con una alza del 0,59% y el Hansen está cayendo un 0,29%. El Kospi coreano se apunta ahora mismo una subida del 0,52%. En cuanto a materias primas, después de asistir a una rebaja de las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán, vemos que el petróleo Brent de referencia europea se coloca en $66,58, crudo West Texas en 65,18, onza de oro cotiza $3.303 y cruce euro dólar 1,1735 favorable a nuestra moneda. Hoy lo más importante, plan fiscal de Donald Trump. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donald Trump tiene prisa por sacarlo adelante. Fecha 4 de julio y acaba de hablar el presidente republicano en su red social para celebrar que está muy próximo a alcanzar esa luz verde a ese proyecto de ley fiscal. Pero también Eva Villanueva ha hablado de geopolítica. Pues sí, efectivamente, son los temas que ahora mismo están afectando a un Donald Trump que está en plena noche en Washington y donde acaba de hablar de ese gran, hermoso proyecto de ley y acaba de decir en su red social que avanza a buen ritmo, apuntando a que hay que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, recurriendo a ese eslogan suyo de Make America Great Again, y ha señalado además, ha añadido como en un siguiente mensaje, en un siguiente post, ha dicho que la administración Trump
Trump ha reducido considerablemente los costos para el consumidor estadounidense, señalando que nunca antes había sucedido algo igual en relación a ese avance, esas negociaciones, como llevamos contando desde primera hora, y mirando a ese paquete de políticas fiscales internas de Donald Trump, que según la oficina presupuestaria sumarán 3,3 billones de dólares a la deuda nacional de aquí a 10 años. De geopolítica ha dicho precisamente, ha hablado sobre Oriente Próximo, y refiriéndose al senador demócrata Chris Coons, acaba de decir en otro tweet, en otro mensaje en Truth Social, dice a Chris Coons que no le está ofreciendo nada a Irán. Niega precisamente Donald Trump que esté ofreciendo nada a Teherán, dice, a diferencia de Obama, refiriéndose al expresidente de Estados Unidos, que dice que él sí que les pagó miles de millones de dólares bajo lo que ha denunciado como estúpido programa del camino a un arma nuclear. Dice que ahora estaría vencido, dice ese JCPOA por sus siglas. Dice, ni siquiera estoy hablando con ellos desde que destruimos totalmente sus instalaciones nucleares. Trump defendiendo cómo ese ataque ha destruido esos objetivos nucleares. Muy pendientes de ese plan fiscal de Donald Trump, muy al tanto también de los acuerdos comerciales de Trump con el resto del mundo. Hoy el del Reino Unido entra en vigor y ese día nos vamos a fijar en los activos británicos, especialmente en la libra, y muy pendientes de resultados empresariales. Ojo, porque arranca el segundo semestre de este año y este segundo semestre va a traer resultados empresariales. Podríamos ver ya un ligero deterioro por la caída del dólar y la tensión en el mercado de las materias primas. Lo ha contado Diego Rueda de Uniges Asset Management. El problema está en que los resultados empresariales en algún momento tienen que recoger ese cambio de las tarifas arancelarias por H o por B. Ahora mismo están aguantando muy bien, pero si en algún momento se terminan de concretar todas estas noticias arancelarias, que es verdad que se están retrasando en el tiempo, los resultados empresariales lo tienen que recoger y penalizarse de alguna manera. Importante también vigilar el mercado de la renta fija para ver si reacciona, se tensiona ante ese plan fiscal que va a aprobar Donald Trump. Yo creo que ahora justo es la ventana de oportunidad, porque Trump está pisando el acelerador porque tiene el tramo largo que ha corregido algo. Ya estamos viendo, lo habéis visto este fin de semana, directamente diciendo que los tipos de interés deberían estar al 1% y que no va a nominar a ningún presidente que no diga expresamente que va a bajar los tipos de interés. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que ese es el principal riesgo y el principal stopper que tiene el mercado para las políticas que a nivel fiscal no se sostengan, pero yo creo que ahora está en ese momento en el que el mercado le está dando esa tregua para poder pisar el acelerador. El bono a 10 años americano está en el 4,26% de rentabilidad, la rentabilidad del bono americano a 30 años en el 4,83%. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Ready. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Resuelve todo lo que necesitas para tu vuelta antes de las vacaciones. Desconecta de verdad y comienza con un cero en preocupaciones, con la línea anticipo de vuelta al cole del Corte Inglés, por supuesto. Hasta el 30 de septiembre te lo ponemos más fácil todavía, financiando todas tus compras escolares en 3 cuotas, cuota mínima de 30 euros. Y a partir de octubre paga cómodamente los plazos que tú elijas, en un único pago, en 3 cuotas, en 6 o en 9. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras puedes realizarlas también en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
9:09, vamos a mirar el mercado para conocer qué es lo importante, qué es lo que realmente se está cotizando ahora mismo. IBEX 35 y también Eurostoxx 50. Hoy con la mirada puesta también en Reino Unido porque la negociación de Estados Unidos sobre aranceles con el resto del mundo está abierta. Hay una fecha importante que es el 9 de julio, pero ya entran en vigor pues los acuerdos alcanzados con otros países, como por ejemplo Reino Unido. Enseguida miramos al Reino Unido, pero antes, dentro de la renta variable española, Redella, Foco, pero hay más cositas. Efectivamente, el IBEX está ya aguantando los 14.000, están 14.003, subiendo un 0,25%. Vamos con los valores protagonistas. Indra sigue viviendo de esa mejora de recomendación del pasado viernes de Morgan Stanley. Mejoró el consejo a sobreponderar desde neutral y elevó el precio objetivo a 47 euros desde los 35,7 en que cotiza ahora mismo. Está subiendo un 1,7%. Tenemos también con avances que superan el punto porcentual a Endesa y a Grifols. En cuanto a las caídas lideradas por Acciona Energía, uno de los valores más alcistas la pasada semana, los inversores pasan por caja, recogen beneficios y baja un punto porcentual. Están cayendo un 0,4 los títulos de Bankinter y un 0,3 los del Banco Santander. Mientras tanto, el BBVA con una caída del 0,2%. Podría decidir a principios de esta semana si sigue adelante con la OPA sobre el Sabadell, a pesar de que el Gobierno impediría la fusión de las dos entidades en los próximos 3 años. Otra opción es renunciar a la operación y, mientras tanto, el Consejo del Sabadell también tiene que decidir próximamente si sigue adelante con la venta de su filial británica TSB. Recordemos que el viernes recibió las ofertas de Santander y de Barclays. De momento el Sabadell sube un 0,2, cotiza en 2,70. Miramos a Redella. Como decía Susana, día importante, hoy subió un 0,9%, cotiza en 18,35. Celebra este lunes de forma telemática, por primera vez desde la pandemia, su Junta General de Accionistas, algo que no ha gustado a los minoritarios. Va a proponer una remodelación de su Consejo de Administración con la entrada de nuevos miembros y con ese apagón eléctrico del pasado 28 de abril de fondo. Recordemos que ya se han publicado varios informes. Sigue la polémica sobre quién es el responsable del apagón peninsular del 28 de abril. En las últimas semanas hemos conocido 3 informes sobre el incidente, el del Comité de Investigación del Gobierno, el de la propia red eléctrica y el de las grandes compañías, y ninguno ha servido para dilucidar a ciencia cierta quién fue el verdadero responsable. Hoy la Asociación de Minoritarios de Empresas Cotizadas va a transmitir a la Junta, presidida por Beatriz Corredor, esa falta de transparencia y su inconformidad sobre lo que está sucediendo. Terminamos mirando a Telefónica, que sube un 0,51%, cotiza en 4,50. Barclays le ha bajado el precio objetivo desde 4,8 hasta 4,7 euros. Enseguida voy con lo importante en Europa, pero muy destacado ese acuerdo comercial Reino Unido-Estados Unidos que ha entrado en vigor, efecto en libra, en bolsa, en deuda británica. ¿Qué es lo que ves, Eva? Pues ahora mismo vemos cómo está dudando. De hecho, en los primeros movimientos, sobre todo en la preapertura, la libra subía y hasta ahora está cediendo timidísimamente, aunque venimos de ver sobre todo cómo ese dólar está cediendo mientras se aproxima la aprobación de ese proyecto fiscal hermoso de Estados Unidos. Pero hoy ha entrado en vigor ese acuerdo comercial entre Washington y Londres, con la mirada puesta en esos fabricantes de automóviles británicos que ahora pueden exportar hasta 100.000 vehículos anualmente a Estados Unidos bajo una cuota de arancel reducido del 10% frente al 27,5% actual, y quedan, aún así, pendientes aranceles al acero y al aluminio. ¿Qué está pasando? Pues viendo los protagonistas, si miramos a Rolls-Royce, sector automovilístico, subida fuerte del 1,78%, sector aeroespacial beneficiado de este movimiento, tenemos a BAE Systems con subidas del 0,43%, respondiendo a esta hora precisamente a lo que está siendo ese movimiento por parte del mercado que estaba esperando la entrada en vigor. Airbus también esta mañana se está convirtiendo en uno de los protagonistas, ese consorcio aeronáutico que eso sí cotiza en toda Europa, que hasta ahora permanece bastante plano.
En Europa lo importante, además de Reino Unido, hay más cositas. ¿Cuáles? Ponemos el foco en US, y es que como parte del programa de recompra aprobado en su Junta General del 10 de abril, US anunció el lanzamiento de un nuevo programa bienal para recomprar hasta 2.000 millones de dólares en acciones. También SSA, la siderúrgica, ahora mismo cae plana, pero cae un 0,04% en la bolsa de Estocolmo, y es que ha obtenido un nuevo préstamo verde de 430 millones de euros. También tenemos noticias sobre Rio Tinto, y es que según The Australian está intensificando su búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Las acciones caen también un 0,04 en el FTSE británico. Y acabamos con recomendaciones sobre Roche Holding, y es que JP Morgan mantiene su opinión negativa, Exelon Luxottica US se mantiene neutral sobre el expediente, GSK JP Morgan no está convencido del todo sobre la empresa. Sobre Novo Nordisk también VS se muestra optimista, y Barclays rebaja el precio de objetivo de H&M a 134 coronas y confirma la recomendación neutral. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Inversión y finanzas en tus manos. Juan Luis García Alejo, Grupo Ambank, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Oye, el plan fiscal de Trump, ¿gusta al mercado? ¿Inquieta? ¿Preocupa por mayor endeudamiento o el mercado ya está curado de espanto? Bueno, yo creo que en general ha digerido bastante bien la opinión, ¿no? Ahora mismo está en plena discusión en el Senado ese impacto de 4,2 billones de dólares americanos, de los cuales pues implicarían un incremento del endeudamiento notable, 3,3 billones de euros, que es algo más de 0,5 billones de euros de lo que preveía la oficina presupuestaria del Congreso, ¿no? En general, lo que hay que decir es que lo que se espera es que todo lo que tiene que ver con la recaudación derivada de los aranceles podría compensar en buena medida dentro de los próximos 10 años ese creciente desequilibrio presupuestario que generan ese desequilibrio entre ingresos y gastos. Ahora mismo no preocupa, y quizá el principal indicador pues es el hecho de que la volatilidad se mantiene en mínimos, también que los bonos a 10 años, particularmente en Estados Unidos, pues vienen del 4,60 y están en el 4,27, ¿no? Lo cual pues indica algo más de relajación, lo cual significa o no significa que no sea un problema que vaya a tener que analizarse,
pero en cualquier caso el mercado ahora mismo parece estar en una situación de mayor tolerancia hacia las noticias que vienen desde este frente. Hombre, esa mayor tolerancia quizás venga también por el lado de los acuerdos comerciales. Hoy arranca ese acuerdo comercial con Reino Unido y también Canadá ha retirado el impuesto sobre servicios digitales que afectaba a grandes empresas de Estados Unidos. Parece que el lado arancelario genera menos tensión que hace 15 días. Sí, venimos en una fase de desescalada arancelaria prácticamente desde la segunda semana de abril, un poquito más, la tercera probablemente, y lo apuntas bien. Yo creo que las declaraciones que hemos visto en prensa este fin de semana incluso, ¿no?, apuntan a que pues Canadá parece que vuelve a la mesa de negociación, un acuerdo está algo más cerca. Las declaraciones del ministro francés, ¿no?, que ponen más cerca también la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos, que recordemos tiene fecha límite el próximo 9 de julio. La India también parece estar cerca de lograr un acuerdo, Taiwán también. Entonces, bueno, pues todo esto iría en la línea de, evidentemente, situar un nivel de imposición efectiva arancelaria equivalente a un 10%, un poquito más, con aranceles para sectores específicos, con un trato negativo, diferencial para China, pero parece que el capítulo en ese sentido, como apuntas, pues está descontando una desescalada que podría continuar a lo largo de las próximas semanas. O sea que tema arancelario parece que la música suena bien, que no es tan fiero el león como lo pintaba el día 2 de la Liberación. Y esa es la principal conclusión. Lo del día 2 apuntaba a aranceles que iban por encima del 24-25% en promedio, y ahora pues hablar de un 10%, de un 12% parece una buena noticia, pero es una situación que es mucho peor de la que teníamos antes de la llegada al poder de la actual administración Trump, ¿no? Pero resuelve en cierta medida ese desequilibrio presupuestario que apunta la Oficina de Presupuestos del Congreso americano. También nos pone en una situación pues un poco mejor que la que teníamos obviamente el día de la Liberación. Oye, cuando hablamos del otro gran elemento que es ese plan fiscal de Donald Trump, ¿qué efecto puede tener en bonos? ¿Tú crees que eso va a hacer que los bonos, que últimamente están más relajados, vuelvan otra vez a la zona de tensión, al 5% el 30 años o al 4,5% el 10 años, o no lo ves? Bueno, lo veo ahora menos probable, y sobre todo hay que decir que incluso al final de la semana pasada nos dio alguna buena noticia. En el propuesto normativo del Big Beautiful Bill Act de Donald Trump teníamos la famosa sección 899 que actuaba como una auténtica amenaza, una losa, un impuesto de capitales que sobre todo te podría llegar a tener efectos muy negativos en el comportamiento del apetito por los bonos americanos. Bueno, pues ya hemos visto cómo a raíz de un acuerdo alcanzado con el G7, reunión próxima en la que se deja fuera las compañías americanas de esa tasa mínima del 15% en impuesto de sociedades, pues esa parte de la sección 899 se cae, eliminando algunos de estos elementos que ponían dudas sobre el comportamiento futuro de los bonos. Pero no hay que ser en este sentido inocente. A largo plazo, pues el comportamiento de las magnitudes macro americanas no apuntan desde luego a una relajación de las tensiones que pueda haber sobre los bonos. Van a tener una prima adicional derivada del comportamiento fiscal de la administración americana, al menos durante cierto tiempo. Y quien lo está pagando fundamentalmente también pues es el comportamiento de la divisa americana, que la vemos con debilidad. Mucha más debilidad, veis mucho más abajo al dólar frente al euro, pero frente a otras muchas monedas, el franco suizo, el yen, el resto, ¿no? Sí, tienes el dólar index en 97, que no es una barbaridad, que no es una cosa extraña, solo que desde el punto de vista del corto plazo, pues lo hemos visto pues que ha hecho más de 10 figuras de caída, y en el cruce contra el euro particularmente en 1,17. La tendencia va a ser fundamentalmente por lo menos a corto plazo, pensamos todavía de cierto deterioro. El consenso del mercado está hablando de niveles cercanos a 1,20 y estamos relativamente cerca. Entonces, todos aquellos que venimos con una posición algo más defensiva respecto al dólar, lo que estamos buscando son niveles en los que empezar a abrir el riesgo, a exponernos otra vez al dólar, ¿no? Entonces, yo creo que ese 1,20 es un buen nivel, y por el momento lo que sí que vemos es que el mercado pues sigue poco a poco, de forma prácticamente pues continua, castigando al dólar, no solo contra el euro evidentemente, sino contra el resto de divisas, como bien apuntabas. Mirando a sectores concretos y de cara al segundo semestre, tecnología sí o sí y defensa también sí o sí son las dos grandes temáticas o supertendencias, megatendencias de cara a los próximos 5, 7, 10 años.
Bueno, en ese plazo tan largo yo creo que desde luego tecnología, crecimiento y disrupción, sin duda, absolutamente tienen que formar parte de las carteras en la proporción adecuada, ¿no? Pero es interesante reseñar que no es obvio, en este segundo trimestre que está a punto de acabar, el mejor conjunto de valores de los grandes que identificamos han sido las 7 magníficas, que han subido más de un 20% en divisa local. Es importante este matiz en divisa local. El Nasdaq, un 17% arriba. Yo creo que en ese sentido la tecnología, pues digamos que volviendo al máximo de todos los tiempos, como es el caso de Nvidia, que ha hecho un 37% en el último mes, pues ahora mismo lo que tiene es, digamos que el reto de la valoración, ¿no? Las dinámicas de corto plazo pueden ser algo más volátiles, habrá que esperar a resultados, que vienen ahora, por cierto, y en ese sentido, pues yo creo que tecnología sí, y en este siguiente trimestre, en la medida en que pues por ahora no se aprecia una fuente de noticias negativas que afecta a los mercados, yo creo que debería de seguir estando en las carteras de los clientes. Claro. Hoy mencionabas Nvidia, hoy Financial Times contaba que directivos de Nvidia han vendido acciones por valor de $1.000 millones. Si los ejecutivos venden, el resto tendríamos que ir de cabeza, ¿no? Pues sabemos que uno de los elementos que se vigila siempre con mucho cuidado es lo que se denomina el comportamiento de los insiders, en particular del equipo directivo y accionistas principales de las compañías, y cuando en este tipo de entornos de máximos de mercado parte del equipo directivo o de los accionistas hacen una venta, suele sugerir que ellos mismos consideran que es una buena oportunidad para vender y que la compañía está bien valorada. En ese sentido, siempre lo tomamos como una señal, pues o un aviso, una advertencia de corte negativo sobre el comportamiento del valor. Iría en esa misma línea que decíamos, forma parte de todas las piezas del puzzle que va a determinar el comportamiento de la tecnología, que si en el largo plazo nos gusta, pues en el corto tenemos este tipo de elementos que gestionar para poder determinar el comportamiento más inmediato. ¿Qué más estás viendo en cuanto a valores? Cifras concretas, no sé, títulos, oportunidades. Bueno, mencionabas antes defensa, no he querido evitarlo, ha sido un olvido simplemente. Defensa, excepto la última semana, el último mes, con carácter general no ha sido bueno. Los Rheinmetall o los Indra de turno pues han tenido un mes relativamente regular, no ha sido positivo. Y es que, en general, el conjunto de buenas noticias derivados de los vientos de cola que hay en cuanto a las noticias que alientan las expectativas de beneficios futuros del sector, pues podrían estar encima de la mesa, y en ese sentido los múltiplos ya reflejarían una buena parte del crecimiento. El crecimiento va a venir. La única cuestión es saber qué precio hay que ponerle. Ahora mismo el sector de defensa está por encima de 35 veces beneficios, y esto pues requiere también una entrega por parte de las compañías en cuanto a la consecución de pedidos, tengo más visibilidad en cuanto a esas cuentas de resultados que ahora mismo ya van más allá de 2025-26, y hay que empezar a ver en 2027 y años siguientes para poder justificar estos múltiplos. Los vientos de cola persisten, pero empiezan a ser un poco menores, y en ese sentido pues todo el viento a favor que han tenido las compañías de defensa igual no nos da como resultado un comportamiento tan espectacular como el que hemos tenido en estos últimos 6 meses. Hoy me interesa también petróleo, lo he visto con movimientos en bandas muy estrechas en el entorno de los 66, 67, 68, no se ha tensionado mucho a pesar del tema geopolítico. Las mineras y las petroleras, especialmente las petroleras, las he visto este año muy paraditas, no sé si es el momento de girar y mirarlas un poquito más. Bueno, pues a ver, yo creo que cuando miramos al sector petróleo, al menos en lo que va de año, está en zona de máximos, tampoco les ha ido mal, ¿no? Es cierto que es un sector que pues está aproximadamente en 10 veces beneficios, un dividend yield del 5%, depende mucho, como bien conocemos todos, pues del comportamiento del precio de la materia prima, y hay cosas que no debemos de olvidar. El precio de la materia prima está en niveles relativamente parecidos a los que estaba en los momentos previos a la guerra de Ucrania. Pues son 5 años en los que el precio de la materia prima no se mueve, y hay todo un desarrollo alrededor de energías alternativas que sigue presionando a esas compañías, que van, en nuestra opinión, a seguir teniendo múltiplos pues muy baratos, y dentro de esos múltiplos muy baratos incluso compañías como Repsol, que hemos visto que ha pasado de 9,5 a 12,5 prácticamente en un plazo muy corto en este trimestre, pues sigue cotizando en 6 veces beneficios y con una rentabilidad del 8%, ¿no? Yo creo que en general la gente percibe que son sectores en los que las dinámicas de crecimiento van a ser moderadas,
y hay que jugarlo pues en relación al comportamiento muy de corto plazo del comportamiento del crudo, por supuesto, pero luego en rangos de precios que, por ejemplo, para el caso de Repsol ahora parece que está más cerca de una venta que de una compra, y para el caso del sector petróleo pues algo parecido. En ausencia de movimientos del petróleo extraños, debería ahora mismo de descansar después del comportamiento que ha tenido el sector en lo que va de semestre, en lo que va de año. Oye, aquí en casa, ¿algún valor de cara al segundo semestre de este año? Hablabas de resultados empresariales. No sé si hay empresas que se puedan ver más perjudicadas o más beneficiadas por este entorno geopolítico, por tema aranceles, por tema fortaleza del euro. Bueno, este tema que señalas es importante en este trimestre. La debilidad del dólar, la fortaleza del euro en términos relativos, lo que va a dar como resultado es, previsiblemente, en nuestra opinión, que las compañías americanas muestren, las que ya tienen negocio internacional, unas cuentas de resultados un poquito mejores de lo que algunos están esperando, precisamente derivado del comportamiento de ese negocio exterior, ¿no? Y en el caso europeo es exactamente lo contrario. El euro, algo más fuerte, puede castigar el comportamiento de los resultados o las expectativas de resultados de alguna compañía. Hay que verlo. Empiezan los resultados prácticamente en 10 días y en ese sentido pues va a ser el foco de atención probablemente entre el 15 de julio y el 30 de julio, ¿no? Y valores, algún valor que sí que nos llama la atención su comportamiento, pues Inditex. Inditex desde febrero prácticamente, que no son los saltos del valor, obviamente, pero está muy cerca en el tiempo, ha caído prácticamente un 21%, ¿no? Y ya el múltiplo de Inditex pues está en la zona de 22. Yo creo que vuelve a ser esa zona en la que el valor hay que mirarlo con ojos diferentes, en la que el múltiplo sí que se acerca más a las perspectivas y expectativas de una compañía que crece de forma dinámica, en la que, pues, más allá de la volatilidad de los resultados trimestrales, 22 veces beneficios para esa compañía nos parece que vuelve a ser un tema atractivo. Y recordemos que Inditex pues no deja de ser obviamente una de las compañías que más relevancia tiene en la determinación del comportamiento del índice español, ¿no? Que siendo que el índice español en el año pues lleva ese 21%, un 6%, 6,5% en el trimestre, la peor compañía en el último mes ha sido Inditex prácticamente, con lo cual yo creo que ahí hay oportunidad en esa compañía. Cualquier momento de debilidad que se vea sobre los múltiplos de Inditex pues podría ser un buen momento para tratar de aprovechar en una compañía que los fundamentales de largo plazo son muy interesantes. Pues tomo nota. Juan Luis García Alejo, Grupo Ambank. Gracias, cuídate. Un abrazo. Y un saludo, muchas gracias. Juan Luis, chao. Despierta, invierte, gana. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. ...26 minutos, llegamos a las 10 de la mañana... ...abrimos consultorio con José María Lerma, analista independiente. Lerma, ¿qué tal? Buenos días. Susana, buenos días. Buenos días a todos. Oye, me interesa lo primero, IBEX 35... próximo soporte, ¿dónde lo ves? Y próxima resistencia, ¿cuándo más arriba lo ves en el corto plazo? Bueno, los niveles, Susana, nos los está dejando muy claros, ¿no? Esos 13.700 de soporte, que los tocó la semana pasada varias veces, y esos 14.300 de resistencia, con lo cual, en el cortito plazo, nos tenemos que ubicar ahí. En mi opinión, y ya lo sabéis, no de ahora, sino de tiempo, los máximos, en este caso anuales del IBEX, aún no los hemos visto. Pero hemos tenido un recorte prácticamente que ha sido, verdaderamente pequeño, ¿no? Hasta ridículo, diría yo, desde la tercera semana de mayo, en esos máximos anuales que hacía, y ahí lo tenemos con muchísima fuerza. Y los índices americanos con máximos históricos, ¿no? S&P, Nasdaq, que ya lo comentábamos, y aún no hemos visto los máximos históricos de este año 2025. Por lo tanto, momento lindo, y hoy final de mes, final de semestre, y día que sirve también para cerrar muchas cuentas y luego sacar muchos números de muchas gestoras. Por lo tanto, día de cierre importante. Bueno, dentro del mercado americano, el Nasdaq está por encima de los 20.000 puntos. Lleva un año bueno, aunque menos bueno que Europa. Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones. De los tres, ¿en cuál invertirías tú? ¿Cuál crees que tiene un mayor potencial? Bueno, yo lo que nunca pondría es los los huevos en la misma cesta, y sabes que me gusta mojarme, pero no nos centremos solo ni en un índice ni en un activo, porque puede ser nuestro peor enemigo. Yo trabajaría los tres, y además el mercado está marcando plazos temporales, donde nos dice muy claro dónde tenemos que estar y dónde no. Estar en el Nasdaq es estar en gran parte del S&P por la ponderación grande. Por lo tanto, el Nasdaq en esos 22.500, y en el mes de abril, cuando caía todo, y por aquí comentaba, cuidado que no son ventas, son compras, y cuidado con esa tecnología, aún no la hemos visto llegar a su techo. Por lo tanto, en el Nasdaq estaría, en el S&P 500 sin duda alguna estaría, son los dos que nos han hecho máximos históricos. Cuando un índice, un activo tiene potencial alcista, nos puede dar miedo, nos puede dar vértigo. Cuando rompe las resistencias anteriores, eso puede aumentar, pero sin duda es donde hay que estar dentro. El Dow Jones es el que se ha quedado un poquito más rezagado, por lo tanto es el que ahora puede coger el relevo, y puede haber un pequeño flujo de cambio de efectivo de un activo al otro. Objetivos para el Dow Jones en esta semana, pues esos 44.200, 44.300, y por la parte de abajo nunca olvidemos los recortes, nunca. Soportes en 43.000. Estados Unidos ha subido muchísimo. Europa ha estado un poquito más frenado, estando en sus máximos y sin querer caer. Ese trasvase de dinero caído de un sitio a otro, veremos si vuelve a venir parte de él hacia Europa en un placito muy corto. Por lo tanto, momento muy lindo. Si hoy los mercados esperan desde luego esa decisión del Senado, ¿no?, para el presupuesto fiscal de Donald Trump, que será el siguiente pistoletazo a plazo corto. Oye, me interesa también repasar algunos valores. Ya me están entrando las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, David Andrés dice: buenos días, estoy dentro de ACS y de Siemens Energy con plusvalías superiores al 400%. Como dice Lerma,
¿Me vendo los dedos y sigo dejando correr los beneficios o es hora de ir saliendo? Gracias. David Andrés. Bueno, pues mira, David, la decisión la tiene que tomar cada uno, pero he comentado y lo digo otra vez, ¿no? En el IBEX, quitando recortes que tenían que caer, y además yo los espero caídas a 13.300, 13.500, y es que no ha caído nada, y además es bueno y sano que los mercados depuren, ¿no? Pero no hemos visto los máximos este año. Esas terribles guerras han roto, hace falta reconstruir. Sector construcción en el segundo semestre, último trimestre, va a coger cada vez más importancia, y todos los sectores que componen la reconstrucción. Estás nombrando dos que desde luego son ellos. Yo, ACS, si estuviera dentro, me vendaría los dedos. Próximo objetivo a un plazo muy corto, los niveles de 60-50 aproximadamente, en busca de sus máximos. Pero ya cada uno tiene que saber qué plazo temporal tiene en su inversión y cómo quiere rotar sus carteras. Este año va a ser un año muy alcista, pero va a ser un año muy difícil, porque los temores, los sustos, las caídas, no es que las hemos visto y no las vamos a ver, es que las vamos a seguir viendo. Don diré, Diego, como los aranceles, cuando se acaben los aranceles vendrán los tomates, los pepinos o la vecina de arriba, pero va a ser un año que hay que manejar los plazos temporales también y saber uno si quiere invertir con un horizonte o si está entrando y saliendo del mercado. Hay que saber también recoger beneficios, esperar, y cualquier caída, en mi opinión, y así se está demostrando, nos representan oportunidades de entrada. Muy bien. Voy con más consultas. 609 22 47 16. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar al analista por 3 compañías. Engie, la tengo en cartera más o menos a la par. Amper, la tengo con ganancias superiores al 20%. Y la británica Vodafone, que me gustaría consultar cómo la ve para una posible entrada. Muchísimas gracias y un saludo. Muy bien. ¿Cómo ves estos títulos que menciona el oyente? Bueno, pues en cuanto a Amper, muy bien, yo la conservaría en este momento. Siquiera a nivel técnico está luchando por esa resistencia que ya lo intentó pues a último de marzo, antes de la caída, y no pudo. Ha hecho un nuevo máximo la semana pasada. Su aspecto es alcista muy claro. El retroceso lo tiene a niveles de 1.15, 1.1510. No me gustan los valores que son tan estrechos en cotización, ya que pueden tener mayor manipulación sobre ellos, pero yo la conservaría totalmente. A partir de ahí, pues Vodafone nos está pidiendo entrada en Vodafone, y yo esperaría un poquito, es decir, Vodafone estaría en el ojo de lupa total, creo que igual que en Telefónica, pero a nivel técnico nos está diciendo un poquito de paciencia, que rompa los niveles que intentó el año pasado y no pudo en el mes de septiembre, que ha intentado este año en el mes de mayo, que está a punto de conseguirlos. Y si esos niveles ve de cierre, siempre de cierre, no en entradía, que los puede romper al alza, yo ahí sí que estaría dentro de ella. Pero si no, proceso de lateralización, cuando no hay tendencia, hay que buscar valores que tengan tendencia, ya que los índices y el mercado sí que la tiene y es alcista. Nota de audio. Hola, buenos días, profesional analista. Preguntar por Iberdrola si lo ve interesante una entrada para corto plazo, le ve recorrido o mejor no tocar. Muy Gracias. Bien. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, yo Iberdrola es un valor que tendría en cartera sí o sí, por proyección, por precio, por dividendo, por estabilidad y seguridad que da en la cartera. Por lo tanto, lo tendría sí o sí. Se encuentra en los máximos del año, se encuentra en los niveles de 16,45. Pienso que a lo mejor tiene otros valores con un poquito más de riesgo, pero otros valores que han retrocedido más en nuestro mercado, ya que pide plazo corto de entrada. Por lo tanto, yo es un valor que estaría dentro en cualquier plazo temporal.
pero quizá tenga otros valores que han caído más en sectores diferentes, también ponderando mucho y con una solidez muy grande, como es Inditex. Pero a mí me gusta el valor y desde luego yo lo tengo siempre formando parte de mi diversificación de mi cartera. Vale. Mira, me preguntan, no, es que estoy viendo, Moncler se está convirtiendo en uno de los protagonistas del día, cae un 1,5%. Goldman Sachs ha rebajado Moncler a neutral, cita una declaración en el tráfico minorista y un panorama desafiante para la segunda parte del año. Dice que aunque las perspectivas de crecimiento de largo plazo de Moncler permanecen intactas, el impulso a corto plazo se está debilitando. La rebaja a señales de debilidad en general el sector minorista del lujo, particularmente en el tráfico de consumidores. ¿Cómo ves Moncler y cómo ves el resto de empresas del lujo cotizada? Bueno, esto ya es una pregunta que es muy continua, ¿no? Y repetitiva, pero no de ahora, Susana, en el último año y medio. Es decir, el lujo nos está dejando, sobre todo lujo moda, aquí hablamos Italia, ¿no? Pero Francia, pero aquí hablamos Italia, pero el lujo en Europa nos está dejando unos precios buenísimos. También una diferencia muy clara entre unas empresas y otras. Pero va a depender, mientras que China no levante la cabeza y tenga ese arranque, que parece ser que pudiera tenerlo en los próximos meses, vamos a verlo y no vendamos la piel del oso antes de tenerla. No es el momento, es un momento a lo mejor para invertir a muy largo plazo, pero es que las bolsas no están complicadas para decir qué va a pasar mañana. Pues imaginémonos meternos en un valor que no tiene tendencia alcista como Moncler, que está tocando otra vez los soportes bajistas, que son máximos decrecientes y que es un sector que no está funcionando en la velocidad que se esperaba de él. Por lo tanto, yo no estaría dentro y yo no entraría. El que veamos un precio atractivo no significa que sea el momento de entrar en ese valor, porque nos podemos quedar atrapados y sufrir un desgaste muy grande. Sin más, Moncler, una superempresa, vemos como prácticamente es que si cogemos el gráfico de ella, es que no ha tenido, está en unos niveles desde diciembre del 2022 y se está moviendo entre los 69,40 por arriba y los 48 por abajo. Por lo tanto, no creo que sea el momento de estar dentro de ellas. Ahora, como ocasión a nivel, digamos, muy agresivo, bueno, pues yo le diría, si hace el pullback y rompe los 50 de cierre para arriba, ahí puede entrar con una operación agresiva de alto riesgo y en un plazo muy corto. Le puede dar un retorno de rentabilidad, pero no estaría dentro de ella. Mira, a través del canal de YouTube dice, buenos días, para el analista, ¿cómo ve la americana Teladoc? Está relacionado con la medicina en Estados Unidos. Teladoc, T de Teruel, D de Dinamarca, O de Orgullo y C de Cáceres. Vamos a ellas. ¿Cómo la veo? Bueno, pues con un alto riesgo, con un doble suelo, puede que le sea atractiva cuando son valores, como yo digo, insisto, si buscamos valores en tendencia y que esa tendencia es igual o mayor que la que tienen los índices, evitaremos muchos riesgos, aunque nos den vértigos. Cuando buscamos valores que han caído mucho y que a lo mejor nos fijamos porque ahora está cotizando en torno a los $8,40 frente a los $36 que podía cotizar en agosto del 2023 o los $33 que podía cotizar en febrero del 2023, pues nos puede ser atractivo. Pero desde luego el valor tiene una tendencia bajista clarísima. Si quiere hacer una entrada en especulación de riesgo, como comentábamos con Moncler, está haciendo un doble suelo. Esta figura de doble suelo técnicamente nos podría indicar que desde los 8,98 que está en este momento, si lo rompe, puede ir a buscar los 9,50, 9,60. Por lo tanto, nos puede dar una rentabilidad rápida, importante, pero son valores en el que asumimos mucho riesgo. Si de cierre le rompe los 9, 9,10, puede intentar hacer una entrada hacia los 9,70, 9,80.
y además el plazo temporal de retorno sería bastante rápido. Estupendo. Voy con nota de audio. Adelante. Hola, buenos días. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ve una entrada en estos momentos en Banco Santander y en Nvidia. Gracias. Santander y Nvidia para comprar. ¿Entrarías en los dos, en ninguno? Bueno, yo sí, en las dos, sin duda alguna. Y explico, tanto entraría en un plazo corto, muy corto, como para mantenerla sin duda alguna para el año, sin duda alguna. La banca aún le queda subida, a pesar de que espero 2 bajadas de tipos del Banco Central, a pesar de que espero una bajada de tipo de la FED en septiembre y quizá otra para final de año. El diferencial es muy grande, no hay morosidad, la economía puede seguir con las pautas que lleva y con tranquilidad. Por lo tanto, en banca sí o sí habría que estar, y con el aumento de presupuestos se les va a necesitar mucho. Por lo tanto, sí, momento de la banca, cualquier recorte, no a cualquier precio. Por lo tanto, cualquier recorte entraría. Si es a plazo corto, pues con un 3-4% me saldría. Si es para final de año, las mantendría y me vendaría los dedos. Nvidia me pregunta, y esto vale para el Santander, vale para la Caixa, vale para Bankinter, y me dejaría al margen BBVA Sabadell por el novelón que tiene, que aún no ha acabado. Conoceremos esta semana la decisión del BBV sobre la OPA, ¿no? Pero si no fuera por eso, también valdría para ellos. Nvidia, lo comentábamos, Susana, al principio, tecnología, está en máximos históricos. Hemos vendido, como uno de sus CEOs, de sus socios, vendía 1.000 millones, pero vendía esto desde principio de año. Cuidado con los mensajes, porque no sabemos si esta persona la ha vendido porque desconfía en que vaya a subir o porque es un dinero que quiere para reinvertirlo en otras cosas diferentes. Pero está en máximos históricos, por lo tanto, si no las hubiera vendido, las podría vender ahora más cara. Comentábamos, la tecnología no ha terminado de subir, va a tener procesos bajistas, pero ahí la tenemos. Y hoy anuncia otra vez cerca de un 1% en preapertura, un alza que la puede llevar a 158, 159 dólares. Por lo tanto, recortes importantes, claro que puede haber. El soporte lo tiene en 145. Por lo tanto, dependiendo su plazo temporal, como digo, intenten aprovechar cualquier recorte para entrar o cualquier impulso, pero siempre exíjale un retroceso, es decir, un retorno de rentabilidad arreglo al plazo temporal que ustedes están decidiendo. Oye, estos días estamos siguiendo muy de cerca todo lo que es sector defensa en Estados Unidos, en Europa, también todo lo relacionado con infraestructura, seguridad, armamento. Acabamos de conocer que el Fondo de Pensiones de Noruega, Eva Villanueva, ha metido en la lista negra a empresas que abastecen al ejército de Israel. Dame detalles. Pues sí, efectivamente es uno de esos movimientos que se están introduciendo en la crónica de mercados, al tiempo que se denuncia lo que está siendo la actuación, la operación de Israel, sobre todo con respecto a Gaza. El Fondo de Pensiones de Noruega, como dices, ha metido en esa lista negra a empresas, el mayor fondo de pensiones privado del país, excluyendo a 2 empresas de defensa de su cartera, y señala precisamente sus vínculos con el ejército israelí y la guerra en Gaza. KLP Pensión, que supervisa alrededor de 114.000 millones de dólares, ha señalado en un comunicado que no va a invertir ni en Oshkosh Corporation, que cotiza en la NYSE, la bolsa de Nueva York, o ThyssenKrupp, que por cierto, pese a este movimiento, está subiendo y más de un 1,5%, y el motivo es porque venden armas al ejército israelí. Recordemos, este es uno de los movimientos que vigilamos de cerca, pero ya a principios de mes, con motivo del Salón Aeronáutico de París, el gobierno francés ordenaba bloquear el acceso a los puestos de 5 fabricantes israelíes de armamento. Claro, por ejemplo, un ThyssenKrupp, ¿cómo ves la reacción en bolsa y cómo ves el título? Aquí las noticias se están moviendo sin parar no solo al sector armamentístico, ¿no? Están moviendo a todos los valores. Pienso que en Estados Unidos, tanto que se hablaba de bajar, de que no se iba a invertir en defensa, es su primera economía, ¿no? Es lo que mueve todo allí, y el presupuesto va a ser otra vez bárbaro para ellos. Por lo tanto,
En defensa sí que hay que estar. En Europa está claro que el presupuesto a nivel de los países va a aumentar, cada uno en su medida, pero va a aumentar. Las cotizaciones ya aparte lo han recogido y por lo tanto yo sí que estaría pendiente porque así como hablamos que en Europa, Susana, hemos tenido entre un 100, 150, 200% de revalorización en el último año, en Estados Unidos hemos tenido un incremento de un 10, 15, 20%. Por lo tanto, yo creo que las empresas armamentísticas en Estados Unidos pueden tomar el relevo y pueden tener en lo que queda de año un incremento bastante fuerte. ¿Y hay, por ejemplo, un Lockheed Martin? ¿Un Boeing? Bueno, pues tenemos un Lockheed Martin, que ahora lo sacaremos en pantalla. Tenemos también un Raytheon, tenemos un Northrop Grumman. Quiero decir que tenemos una serie de empresas que además tienen un funcionamiento muy diferente unas con otras y donde yo creo que deberíamos escoger alguna de ellas. Lockheed Martin, que me comentabas, tiene un proceso de lateralización total. Entonces, yo no estaría en ella si no rompe los $490. Pero atento, que pienso que frente a los 460 que tiene, los va a romper. Vale. Y por lo tanto, el objetivo para final de año los pongo en esos 540. Pero no solo tenemos esta, es que tenemos Raytheon y tenemos otras empresas donde vemos el funcionamiento que están teniendo y la diferencia. Aquí la vemos en Raytheon Technologies, donde el funcionamiento es alcista total. En esta sí estaría. Por lo tanto, también hay que diferenciar dentro de las empresas de defensa y en cualquier zona geográfica en Estados Unidos, y aquí, por ejemplo, es una que sí que estaría en ella bien. Y tenemos la otra Nordon, que tiene un similar a Lockheed, ¿no? Donde, cuidado, pero yo creo que todas en este momento para el final del segundo semestre nos pueden dar un retorno de 2 dígitos en rentabilidad. Vale, mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía también me entran más consultas. Pregunta Jesús: hola, ¿me recomiendas seguir en Solaria compradas a 9,50? Bueno, como siempre digo, los mercados no suben como un cohete, no bajan en picado y tienen sus picos y sus valles. Si la ha comprado a 9,50, la tiene con una rentabilidad buena, enhorabuena, muy cerquita del precio de cotización que en este momento está teniendo. Y bueno, mientras que la acción le siga subiendo y yo la aguantaría. Pero desde luego, tengan en cuenta, está cotizando en 9,92, está muy neutral hoy, y luego yo lo que sí que le diría es que se marque su